Si eliminas estos hábitos que te mantienen pobre de tu vida, serás libre financieramente mucho antes de lo que esperas. Si te interesa, acompáñame que el tema de hoy es para ti. Sin más, vamos a ello. Hola, soy Thailand y espero que te encuentres muy bien. Mejorar tus finanzas suena como todo un reto y no te garantizo que serás libre y rico en un mes. El que te lo asegure te miente descaradamente, a menos que te esté dando $100 millones junto con esa promesa. Y ya que tú no quieres depender de la suerte de encontrarte con un generoso multimillonario, lo que sí puedo prometerte es que si dejas los hábitos de los que te hablaré hoy, tus finanzas y tu vida mejorarán rápidamente. Si lo que buscas es el típico consejo de que no deberías de gastar en lujos innecesarios o que no te cuelgues de las tarjetas de crédito, este no es tu video. Hoy te hablaré de hábitos más fundamentales, pero para que me entiendas, comencemos. Lo primero en mi lista es procrastinar, que probablemente sea la madre de todos los males. Está bien, eso fue exagerado, pero sin lugar a dudas es un gran problema y un hábito muy devastador para ti. Es tan fácil caer en esto como dejar las cosas para más tarde, mañana, cuando tenga tiempo, cuando sea el momento adecuado, cuando encuentre la oportunidad correcta, y la lista de excusas sigue creciendo hasta que prácticamente no hacemos nada. Para cambiar nuestra realidad necesitamos pasar a la acción. Si no hacemos nada, nada va a cambiar. Como te dije al inicio, deja de preocuparte y ocúpate. O tal vez no lo dije, pero seguro lo pensé. El caso es que la procrastinación es un problema de gestión de tiempo. Pero la raíz está en las emociones, que dicho sea de paso, la mayoría del tiempo son negativas. Por lo tanto, el truco para ganarle a este mal hábito es explorar los sentimientos que te hacen querer postergar una tarea y visualizar los deméritos de no hacer nada. Y hablando de emociones negativas, otro hábito que está muy ligado a ellas y que definitivamente debes eliminar de tu vida es el miedo. En realidad es más el miedo al fracaso. Déjame suavizarlo. Eliminemos el miedo y digamos que no toleramos el fracaso. Pero debes de tener algo claro. Errar es humano. Quien no se ha equivocado simplemente no ha vivido. Sin embargo, existe una gran aversión al fracaso. Y no es raro que esto se convierta en un obstáculo muy grande que nos impida hacer las cosas. Dicho eso, si vivimos intentando evitar el fracaso, no avanzaremos mucho. Y si cuando fracasamos nos damos por vencidos y tiramos la toalla, este problema sigue haciéndose más grande y nos quedaremos atascados. A pesar de todo esto, quiero que recuerdes algo. El fracaso es la madre del éxito. El fracaso es parte del camino. Si algo no funciona, lo evaluamos, lo corregimos y lo volvemos a intentar. Y si sigue sin funcionar, siempre podemos probar otro camino que nos lleve a alcanzar nuestros objetivos. Algo que puede ayudarte a dejar atrás este mal hábito es reconocer tus límites. Sí, sé que es duro de aceptar, pero la realidad es que no puedes hacerlo todo. Y eso no está mal. Pequeños pasos, pero constantes, te ayudarán mucho más que una rápida carrera que te deje fuera del juego por mucho tiempo. Otro hábito que debes eliminar de tu vida, sí o sí, es el rechazo al cambio. Y te aseguro que esto debe estar en tu top de prioridades. El cambio presenta más y posiblemente mejores oportunidades de desarrollo. El problema en este caso viene de que nos gusta mantener nuestra vida bajo control. Por ello, si es predecible, mucho mejor. Los entornos y situaciones nuevas nos obligan a hacer cosas que por lo general desconocemos. Son situaciones en las que estamos obligados a adquirir nuevos conocimientos y romper con hábitos muy arraigados y difíciles de transformar. No es un secreto que el cambio genera ansiedad y preocupación, ya que te saca de la más que conocida zona de confort. Y eso es algo que te genera malestar, aunque sean cambios con un balance positivo. Lo normal es ver cualquier cambio como una amenaza a nuestro estado actual, y esto, acéptalo, es malo. Lo nuevo por lo general provoca miedo.
Un pequeño truco sencillo pero muy efectivo es enfocarte en lo positivo que te traerá ese cambio. El miedo y la inseguridad por el cambio seguirán ahí, pero la expectativa por algo mejor te dará la fuerza que necesitas para dejar atrás este mal hábito. El siguiente hábito que nos mantiene pobres está muy ligado con el anterior. Como te mencioné, el cambio por lo general nos obliga a adquirir nuevos conocimientos para enfrentar las nuevas situaciones que se nos presentan. Es precisamente esto, o más bien la falta de esto, el hábito del que debemos deshacernos. Cuando dejamos de aprender, cuando dejamos de adquirir conocimiento, irremediablemente nos estancamos. Míralo de esta manera, lo que hicimos hasta ahora es lo que nos ha llevado a los resultados que vemos a nuestro alrededor. Hacemos lo que sabemos hacer y lo que creemos que es mejor. Pero si lo que obtenemos no es lo que queremos conseguir, debemos cambiar y hacer algo diferente. Para eso necesitamos aprender cosas nuevas, educarnos y adquirir nuevos conocimientos es algo fundamental para cambiar tu realidad. No exagero al decirte que uno de los principales hábitos que te mantienen pobre es el no educarte. Es por eso que para romper con este hábito debes estar dispuesto a invertir dinero y tiempo en tu formación. Libros, cursos en línea e incluso mentorías pueden ser un buen punto de partida. Ojo, si bien es buena idea encontrar un mentor, por favor no te dejes engañar por charlatanes. Si vas a buscar un mentor, quiero que recuerdes esto. Si una oferta suena demasiado bien para ser verdad, es debido a que 9 de cada 10 veces te encuentras a punto de caer en las mentiras de un charlatán. En fin, cuídate de esos tipos, pero no dejes que te detengan de invertir en tu educación. Si no sabes por dónde empezar, pronto subiré un video con algunos libros que definitivamente te ayudarán a mejorar tus finanzas. Y no hablo del típico libro que todos recomiendan. A estas alturas ya te han recomendado libros como Padre Rico, Padre Pobre como 50 o 100 veces, ¿no? En fin, suscríbete para que no te lo pierdas. Mientras tanto, pasemos al siguiente hábito que debes erradicar de tu vida para siempre. Y volviendo al tema que nos tiene aquí hoy, hay un hábito del que te debes deshacer si de verdad quieres tener un cambio para bien en tu vida. Y no hablo solo en el ámbito financiero, te estoy hablando de no tener autodisciplina. Uno de los mayores problemas a los que te vas a enfrentar cuando quieras cambiar algún mal hábito es la falta de disciplina. Me gustaría decirte que la autodisciplina es algo que adquieres sin esfuerzo y que solo basándote en tu fuerza de voluntad vas a lograr desarrollar esto. Es cierto que la fuerza de voluntad puede ser un motor poderoso para conseguir muchas de tus metas en la vida. Esa es una realidad, pero si hablamos de construir autodisciplina, te puedo asegurar que la fuerza de voluntad por sí sola no nos bastará. Necesitaremos hacer uso de más. Sí, necesitaremos mantener la motivación por nuestros objetivos, ya que eso reforzará la fuerza de voluntad. Y un método claro y pasos bien definidos podrían ayudarte a construir autodisciplina antes de lo que crees. Si gustas, puedo hacer un video sobre cómo desarrollar autodisciplina, pero de momento déjame recomendarte un libro que te ayudará en esa tarea. Se llama Cómo construir la autodisciplina y el autor es Martin Meadows. Es un libro de apenas poco más de 100 páginas que te será de gran ayuda para desarrollar la autodisciplina. En pantalla tienes un video que te puede interesar. Si te gustó este video, tienes el botón de suscribirte y la campanita aquí abajo. Deja tu me gusta y no olvides que tu opinión en los comentarios es muy importante. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Adiós.